Hola. Hablar de sostenibilidad alimentaria en solo unos minutos es difícil, tratándose de un tema fundamental para la humanidad. Primero debemos repasar el significado del término sostenibilidad, que es la acepción castellana del anglicismo sustainability, que mucha gente usa en español como sustentabilidad. De acuerdo con la ONU, la sostenibilidad es la condición que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender las de las generaciones futuras. Y este término aplica enormemente al sector agroalimentario, que tiene el reto de alimentar a una población creciente en el planeta, la cual requerirá en 2050 un suministro de calorías 56% superior al de hoy. En nuestro país el reto será alimentar dentro de 30 años a 155 millones de personas. Además, este reto implica producir alimentos de manera sostenible, preservando la salud ambiental y la salud de las personas. La responsabilidad de lograr la sostenibilidad alimentaria no solo compete a la cadena productiva, entendida esta como el sector agropecuario, el sector agroindustrial de procesamiento y el terciario de distribución y comercialización. También recae esta responsabilidad en el consumidor, ya que con sus patrones de compra define las tendencias que la cadena de producción y distribución debe de seguir. Así entonces, la sostenibilidad alimentaria se fundamenta en 4 ejes sustantivos: en la producción primaria de alimentos, en el procesamiento y distribución sostenible de alimentos, en la pérdida de alimentos y prevención de desperdicios, y en el consumo sostenible de alimentos. Inclusive se ha señalado que dietas sostenibles repercuten en sistemas alimentarios sostenibles y viceversa. Para esto, se ha acotado que existen diferentes variables que inciden en este binomio, tales como la salud, factores sociales, calidad, medio ambiente, gobernanza, economía. En épocas recientes, el tema de la sostenibilidad alimentaria ha abordado numerosos espacios en publicaciones. Muy bien, comencemos por abordar la producción primaria sostenible de alimentos, recordando que esta abarca tanto la producción de alimentos de origen vegetal como la producción de alimentos de origen animal. Los principales impactos de la producción primaria de alimentos se da en 3 ejes: en la emisión de gases de efecto invernadero, GEI, y la repercusión en la huella de carbono, el uso de agua, que deriva en la denominada huella hídrica, y en el uso del suelo, que puede conllevar problemas de erosión, deforestación y desertificación. En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, el sector agropecuario no es la principal fuente de emisión, ya que solamente contribuye con el 12% de los gases GEI en México, siendo los más importantes emisores las fuentes móviles, como el autotransporte y la industria en sus diferentes ramos: la eléctrica, la petroquímica, la manufacturera, etc. Ahora bien, de ese 12% de las emisiones GEI en México que corresponden a la agricultura, el porcentaje mayoritario lo abarca el sector ganadero, ya que la fermentación entérica que producen los rumiantes y el manejo de sus estiércoles contribuyen con el 7.7 y el 2.1 de este 12%. Y otro factor importante es de que estos mismos rumiantes contribuyen con la generación del 25% del metano que se produce en México y que es un potente gas con efecto invernadero. Aquí es a donde se presenta un reto ineludible para el sector pecuario nacional: disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a partir de incrementar la productividad animal y disminuir los inventarios de animales improductivos, a la vez de explorar
avances tecnológicos en las dietas del ganado para generar menos gases de efecto invernadero en estas especies. Respecto al uso del agua, 3/4 de esta se utilizan para la agricultura en nuestro país. Si bien es cierto que mucho del agua que se utiliza en la agricultura es la denominada agua verde, es decir, la de lluvia, que incide particularmente en la agricultura de temporal, también es cierto que el reto que se plantea al sector es hacer un uso más eficiente del recurso hídrico, por ejemplo, a través de sistemas de riego tecnificados, entre otras cosas. Un área de oportunidad que tiene el sector agropecuario para contribuir con los suelos nacionales deriva en que es el principal uso que tiene la mayor proporción de la superficie terrestre nacional. El uso de prácticas agroecológicas que contribuyan a mitigar la erosión de los suelos, así como otras actividades que contribuyan a la reforestación nacional, como lo puede ser la actividad o la producción agro-silvopastoril, favorecerán el impacto del sector agropecuario en el medio ambiente. Ahora revisaremos otros dos ejes que inciden en la sostenibilidad agroalimentaria: el procesamiento y distribución sostenible de alimentos y la pérdida de alimentos y la prevención de desperdicios. A nivel mundial, del 100% de los alimentos que se producen, solamente el 76% se convierte en comida neta utilizada. El resto, el 24%, se pierde a través de desperdicios, mermas, desde la etapa de producción hasta la etapa del consumo u hogar. Y en México, este desperdicio de alimentos alcanza el 34.7% de lo que se produce. Esto tiene un enorme impacto ambiental a la vez de económico. En la etapa del procesamiento agroindustrial y de distribución de alimentos, se debe enfatizar en la necesidad de llevar a cabo cada vez más prácticas de manufactura limpia. Igualmente, el uso de empaques que sean ambientalmente amigables, como empaques biodegradables, y en la distribución de alimentos, empezar a utilizar vehículos híbridos o eléctricos. Finalmente, en la etapa de consumo sostenible de alimentos, que incide en la sostenibilidad alimentaria, debemos de señalar que todos nosotros jugamos un papel importante a partir de un consumo más responsable y educado, con un menor desperdicio de alimentos y seleccionando dietas más sanas, tanto para nosotros como para con el medio ambiente. Un consumo que privilegie lo local sobre lo global. Un consumo que favorezca prácticas certificadas de respecto a diferentes ejes de la cadena agroalimentaria. En lo social, por ejemplo, el comercio justo hacia los pequeños productores que contribuye a disminuir la pobreza en el sector rural. Hacia los animales, por ejemplo, mediante prácticas de bienestar animal. Al medio ambiente, a través de la adopción de prácticas agroecológicas en todas las cadenas de producción, y que nosotros exijamos eso en los alimentos que estemos consumiendo. Pues bien, gracias por tu atención y a promover en el día a día de nuestras vidas la sostenibilidad alimentaria. Gracias.